¿Qué tal va todo, exploradores de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, en este video te voy a estar contando las novedades que la gente de Cloud Imperium Games ha brindado sobre el sistema de recuperación de objetos en Star Citizen, su implementación y el debate que trae, que bueno, ya te digo, es tremendo. Así que sin demoras, arranquemos con este video. Dale. Bueno, si de algo no quedan dudas es que esta mecánica, hablo de la recuperación de objetos, va a cambiar por completo la manera en que los jugadores manejan su equipo, en cómo podría afectar la economía del juego, el saqueo y sobre todo la piratería. Antes que nada, déjame recordarte que esto llega básicamente como un pedido de los jugadores para poder mantener elementos únicos y sobre todo que hayan comprado con dinero real en la tienda, ya sean armas, cascos, armaduras o bueno, cualquier otro objeto. Como se mostró en pasadas CitizenCon, el sistema final que busca SIG es mucho más robusto y detallado que lo pensado en una etapa inicial, haciendo que la gestión del equipo sea una parte clave de toda la experiencia. El primer paso de esta implementación será en Tier 0 y llegará con el parche 4.1. Este sistema inicial será bastante básico en comparación con la visión final que tiene la gente de Cloud Imperium Games, pero representa un cambio crucial a lo que tenemos hoy en día. Con Tier 0, bueno, cuando mueras vas a volver a aparecer con el equipo que tenías equipado en el momento de tu muerte. Es importante remarcar que equipado no es lo mismo que guardado en tu inventario. Los objetos equipados como armas, armaduras, cargadores y medpens van a reaparecer con vos luego de que mueras. Los objetos almacenados en tu inventario como en la mochila quedarán en tu cadáver. Y bueno, tu cadáver va a mostrar el equipo equipado, valga la redundancia, pero no será interactuable para así evitar la duplicación de ítems. Este sistema ayuda a evitar problemas de duplicación de objetos al mismo tiempo que sienta las bases para las futuras actualizaciones en Tier 1 y Tier 2. Los puntos claves de Tier 0 son que, bueno, si llevas algo en tu mochila o inventario, va a quedar en tu cadáver y podrá ser saqueado por otros jugadores o recuperado si volves a donde estaba el cuerpo. Si tenés cargadores o medpens equipados, van a reaparecer con vos, pero también estarán en tu cadáver, ya que bueno, estos consumibles no generan problemas en cuanto a la duplicación. Este sistema aplica a todas las formas de respawn, ya sea en una cama médica de una nave o en una zona de aterrizaje. Si morís dentro de una zona de aterrizaje, vas a reaparecer con todo tu equipo e inventario intacto. Esto es para evitar la pérdida de objetos en muertes, digamos, fuera de control del juego. Tu arma en uso será automáticamente guardada en la funda cuando mueras para asegurarse de esta forma que se mantenga con vos tras el respawn. Un ejemplo de cómo funcionará el Tier 0, bueno, sería por ejemplo que estás explorando un puesto abandonado y encontrás un rifle nuevo. Decidís guardarlo en tu mochila y de repente te hacen una emboscada y morís. Bueno, el rifle que habías guardado en la mochila quedará en tu cadáver y podrá ser saqueado por otros jugadores, pero el arma que llevabas equipada en la mano o en la funda volverá a aparecer con vos tras respawnear. Esto es una solución que evita la duplicación de objetos, pero que también limita el saqueo en el PvP, lo cual ha generado bastante debate en la comunidad. Aunque Tier 0 para algunos es un buen comienzo y bueno, para los amantes del PvP es algo negativo, digamos, las próximas fases van a traer muchas mejoras y nuevos desafíos. Con Tier 1 vas a poder registrar tu equipamiento y naves en sitios de compras o terminales ASOP, o sea, sí, esas terminales donde pedís o reclamás tus naves, agregando así un sistema de recuperación mucho más profundo. Con el registro de equipo personal vas a poder registrar tu equipo y recuperarlo por un precio en los kioscos o elevadores de carga. En cuanto al registro de las naves, bueno, van a poder ser registradas con la configuración, decoración y contenido de los lockers.
Entonces, de esta manera, si perdés la nave, bueno, vas a poder recuperarla tal como la registraste a cambio de unos cuantos créditos. Luego está el saqueo y los objetos bloqueados. Acá, si un jugador te roba un ítem y decidís reclamarlo, este se va a volver inutilizable después de un tiempo. Sin embargo, los ítems saqueados pueden venderse para luego obtener unos créditos. Ahora, ¿qué pasa con los objetos comprados en la tienda? Bueno, estos objetos van a estar siempre registrados y se van a poder recuperar sin problemas. Un cambio importante en Tier 1 será que ya no vas a reaparecer con tu equipo equipado de forma automática. En su lugar vas a tener que ir a un lugar específico como un elevador de carga para poder recuperarlo. También se va a añadir una opción de equipar automáticamente todo tu equipamiento anterior solamente presionando un botón. Otro cambio clave en Tier 1 es que se va a eliminar la opción de backspace para salir de escenarios peligrosos y conservar el equipo, o sea, ya no vas a poder suicidarte rápidamente para salir de una situación que no te sea favorable. Ahora bien, en Tier 2 se introducirá un sistema para restaurar objetos robados y la integración con el crafting. Por ejemplo, si robas un objeto vas a poder venderlo en el mercado negro, desmantelarlo para obtener materiales de crafteo o restaurarlo pagando con materiales y créditos para que pase a ser de tu propiedad legítima. Si un objeto tenía un skin o una personalización, al restaurarlo, esa skin o personalización va a desaparecer. Dicho todo esto, a primera vista podría parecer un avance interesante, pero si lo analizamos con detalle, hay varias decisiones que plantean serias dudas sobre la dirección que se está tomando. Desde hace años, la comunidad viene pidiendo un sistema que permita recuperar el equipo comprado con dinero real o conseguido en el juego, algo que bueno, tiene sentido dentro del universo persistente. Pero en este caso lo que se nos está entregando parece más un experimento con bloqueos arbitrarios que una solución bien pensada, digamos. En la primera fase no podremos saquear el equipo equipado de un enemigo caído, es decir que si un jugador muere, su armadura y sus armas estarán ahí, pero no van a ser interactuables. Y acá bueno, surge la primera pregunta: ¿qué sentido tiene matar a alguien si no puedo tomar su equipo? Esto afecta directamente al PvP. Uno de los incentivos más importantes de los enfrentamientos en Star Citizen, aunque seas o no amante de este estilo de juego, siempre ha sido la posibilidad de obtener el equipo del enemigo. Ahora ese incentivo desaparece por completo, siendo que el resultado de esto será que los combates PvP se vuelven menos interesantes, digamos, y también obviamente con menos consecuencias. Además, la justificación detrás de esto es evitar la duplicación de objetos. Pero a ver, ¿realmente es un problema tan grave en comparación con el caos, sí, caos económico que ya existe en el juego? No olvidemos que hay jugadores generando en este momento cientos y cientos de millones de créditos con eventos como el de Supply or Die, lo que hace que la duplicación de armaduras parezca un problema menor en comparación con lo anterior. Con la segunda fase, o sea el Tier 1, el saqueo volverá, pero solo hasta que el dueño original reclame su equipo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si robas una armadura o un arma y el jugador la reclama en una terminal, el objeto quedará bloqueado. En otras palabras, vas a poder saquear, pero en cualquier momento el juego te va a decir: no, esto que tomaste ya no lo puedes usar, ya no sirve. Imaginen la frustración de un jugador nuevo que encuentra un rifle en un cadáver, lo equipa y de repente se da cuenta que está bloqueado y ya no puede utilizarlo. ¿Cómo va a entender eso alguien que recién empieza a jugar? El problema acá es que se introduce un nuevo tipo de frustración artificial, digamos. No es una mecánica orgánica, sino una solución que parece, bueno, diseñada para proteger a ciertos jugadores sin considerar el impacto en la jugabilidad. Luego, en la tercera fase, hablo de Tier 2, se agrega la posibilidad de restaurar objetos bloqueados mediante el crafteo. Esto suena bastante mejor, es verdad, pero sigue sin resolver el problema de fondo. El equipo en Star Citizen ya no se siente como algo valioso, sino como un recurso infinito que nunca desaparece del todo.
Acá es donde nos alejamos del concepto original del juego, ya que bueno, Star Citizen prometía ser un universo donde la muerte y la pérdida del equipo importaban, bueno, ya sabes, todo eso, donde cada combate podía significar una pérdida real, pero con esto, bueno, la muerte se convierte solamente en un pequeño inconveniente, digamos. En juegos como Escape from Tarkov o DayZ, entre otros, porque hay muchos en el mercado, el riesgo de perder el equipo añade algo de tensión y bastante emoción en cada enfrentamiento. En Star Citizen cada vez, bueno, nos vamos alejando más de esa idea, lo cual a esta altura ya no sé si está bien o está mal. Si morís, solo tenés que ir a una terminal y recuperar todo lo que perdiste, como si fuera un trámite más, sin verdadero impacto en la experiencia. La gente de SIG ha hablado muchas veces sobre el concepto de una muerte dolorosa, una mecánica donde, bueno, perder tu equipo te haría pensar dos veces antes de lanzarte a una pelea sin preparación. Pero este sistema parece ir en la dirección opuesta a esa idea, algo que no es la primera vez que sucede con el rumbo y decisiones que se toman puertas para adentro, véase por ejemplo los modos maestros, entre otros. El resultado es que, bueno, si el riesgo desaparece ya no tenés que preocuparte por perder un arma rara porque, bueno, en el peor de los casos la podés restaurar. Ya no hay incentivos para fabricar o comprar equipo constantemente porque el mercado de armaduras y armas se vuelve, digamos, innecesario. En lugar de mejorar la economía del juego y fomentar la producción y el comercio, este sistema creo que hace que el equipo sea prácticamente infinito. Otra gran preocupación es que este sistema se va a implementar por etapas. La primera fase ya suena problemática y todavía no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que lleguemos a Tier 2. Recordemos en este punto que hemos visto mecánicas quedarse en Tier 0 o Tier 1 por años. Bueno, aún hay algunas en esas etapas y si eso vuelve a ocurrir con esta característica podríamos quedarnos atrapados en una versión limitada y frustrante del sistema por mucho tiempo. Ahora me pregunto, ¿por qué no lanzar directamente Tier 1 o Tier 2? ¿Por qué pasar meses o incluso quizás años con una versión incompleta que solo va a generar más confusión y descontento? El problema con este sistema creo que no es solo su implementación, sino la filosofía que hay detrás de él. Cada vez más Star Citizen parece, como te dije antes, alejarse de la visión original del juego, priorizando mecánicas que quizás suavizan el impacto de la muerte en lugar de hacer que el universo se sienta desafiante y más real. Es verdad que los jugadores querían una forma de recuperar equipo de suscriptor y objetos exclusivos, pero bueno, no este sistema que elimina la emoción del saqueo y la economía basada en la pérdida de objetos. Lo que se nos está dando no es lo que se pidió, al menos desde mi forma de ver esto, y además también obviamente afecta negativamente la experiencia de combate tanto en PvP como en PvE. Si la muerte no tiene consecuencias, si el equipo nunca se pierde, si el saqueo es cada vez más restrictivo, bueno, ¿qué sentido tiene arriesgarse? ¿Qué sentido tiene la exploración, el combate o la economía si todo es recuperable con solamente presionar un botón? Este tipo de decisiones son las que generan dudas sobre el futuro del juego, y viendo lo que ha pasado con otras mecánicas que, como te dije, llevan años estancadas en Tier 0 o Tier 1, bueno, no es descabellado pensar que este sistema podría quedarse en un estado frustrante por mucho tiempo. Si realmente queremos que Star Citizen sea el juego que nos prometieron hace tantos años, bueno, necesitamos un sistema que sobre todo respete la economía, pero también el saqueo y la sensación de peligro que debería existir en un universo vivo y por supuesto persistente. Ahora me gustaría que me cuentes qué opinás de estos cambios. ¿Crees que este sistema mejora el juego o crees que es un retroceso? Bueno, déjamelo ahí en los comentarios, y ya sabes que si te gustó este análisis, este contenido, bueno, puedes dejar ese enorme like para valorar el video, puedes compartirlo también y obviamente suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Por cierto, déjame contarte que en el próximo video te voy a estar hablando en profundidad, largo y tendido sobre el caótico evento que llegó con el parche 4.02, así que si el tema te interesa no te pierdas ese video porque va a estar muy pero muy interesante.
Ahora sí, tiempo de partir, tiempo de encender motores. Me voy con rumbo desconocido, pero no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.